Hola, Pablo. No te escucho. Déjame ver un rato. No. ¿Qué hay? No. ¿Ahí? Déjame cuadrar el audio, ¿ya? A lo mejor no me estás... ¿Ahí me escuchas? Ahí fue. Ahí sí. Ahí fue. Entonces son mis audífonos. Déjame ver. Voy a probar de nuevo. No hay audio ya. Déjame ver si le cambiamos. Ok, ahorita. Hola. Ahí estamos ya. Estamos en... Pero, Sí. Voy a cerrarte. ¡Primo! Así como el primo, ¿eh? La cervecita nomás. Es que no me escuchan bien. Yo soy mecánico. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, yo sí los escucho. Ya. Danos un segundito, nomás estamos cuadrando el audio. Solo le vamos a cambiar el audio. Ya. Ahí estamos. Ok. Vamos. Listo. No ve, nos ves. Hacia la silla dirige. Ok, solo voy a probar acá. Hacia la mano. Vamos a ver. Ok, buenas. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ahí estamos. Ok. Bueno, mucho gusto. Es un gusto ahí saludarlos. Mi nombre es Paulo Valcárcel, ¿verdad? Y pues estamos aquí en Guatemala trabajando en la iglesia. Tengo el privilegio ahí de poder estar con mi esposa pues trabajando aquí en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Pues voy a presentarme. Mi nombre es, como les decía, Paulo Valcárcel. Tengo 22 años de ser discípulo. Me bauticé en el ministerio universitario aquí en la ciudad de Guatemala. Luego salimos de misioneros a una ciudad aquí del país que se llama Quetzaltenango o Xela, y estuvimos ahí por 12 años. Y hace más o menos 6 años regresamos de nuevo a la ciudad y estamos aquí pues sirviendo en la iglesia. Dirigimos una región, ¿verdad? La región norte, es la región del norte de la ciudad, y el grupo de universitarios, ¿verdad? Estamos con el grupo de universitarios y la región norte. Son más o menos unas 220 personas. Discipulamos a la iglesia de Xela, ¿verdad? Y también estamos responsables de una iglesia en la frontera con México que se llama Tapachula, ¿verdad? Entonces, pues nosotros estamos, como les decía, sirviendo desde estos años, y también dentro de las atribuciones que Dios me ha permitido tener dentro de la ciudad. Somos 3 parejas de ministros. Está Alex Pais y Andrea Torres, Edwin Mejía y Jenny, y Paulo y Mirta, que somos nosotros, ¿verdad? Cada uno dirigiendo una región, y también yo me estoy como preparando para ser maestro. Por eso estamos teniendo el Ministerio Profundiza, ¿verdad? Aquí en Centroamérica, y estamos ahí pues aprendiendo, estudiando para poder crecer en el área de la enseñanza, y para poder dar los recursos a los hermanos aquí en Centroamérica. Pero nos alegra mucho el poder tener el contacto con ustedes. Ahí me han hablado muy bien de ustedes, Héctor Maradiaga principalmente, ¿verdad? Tenemos una muy buena amistad con Maradiaga, y cabalmente ayer estábamos ahí y el sábado platicando un poco ahí de la iglesia en Quito, ¿verdad? Entonces igual les manda ahí, creo que
habló con algunos de ustedes hace unos días, ¿verdad? Pero pues ahí agradecido también por el deseo, ¿verdad? A través ahí de Felipe. Yo la verdad que hasta ahorita los veo, ¿verdad? Entonces si me pueden dar sus nombres, ¿verdad? ¿Verdad? Para irlos ubicando, y poder ir ahí conociéndolos, pero pues a través de Felipe Acción Estudiantil, ¿verdad? Ahí se dio el enlace con Profundiza y pues ahora estamos aquí conectados. El amor infinito de Dios y me lleno de Dios, me lleno de su espíritu y pienso en Dios. Entonces, si es como si dos personas pues piden a Dios, Dios escucha y entró una conexión nueva, parece ahí, ¿no? Sí, es nuestro amigo Ricardo. Hola, ¿me ves a mí? Sí, ahí te veo. Sí. Yo soy Felipe, estoy liderando universitarios. Wilson, dirijo una charla de casados. Tengo 3 niños, aprendiz de predicador. Espero pronto poder prepararme formalmente en este ámbito. Es muy importante para poder llegar adecuadamente a las personas. Claro. Siempre es bueno estar preparándose. Bueno, yo soy Tito Vera, igual, preparándome para continuar y avanzar el reino. Mucho gusto. Yo soy Fabián Tenemasa, casado. Y bueno, aprendiendo, dirigiendo casados, aprendiendo ahí. Ok. Cada vez más. Gracias. Hola, ¿me ves ahí? Sí. Hola, yo soy Célimo Miño, pues llevo también 21 años de ser discípulo ya y bueno, el deseo de aprender a predicar aquí contigo y tu buena disposición, básicamente para servir a nuestra comunidad aquí en Quito y donde Dios lo requiera. Felizmente casado ya 26 años y con 2 cachorros, uno de 23 y otro de 10 años. Ok. Disfrutando la vida cristiana, nada más. Mucho gusto. Un gusto. Hola, Pablo. Gracias por la oportunidad de conocerte. Gracias también por querernos instruir. Mi nombre es Gerardo de la Torre. Gracias por querer estar acá y enseñarnos. La verdad, estamos muy animados de aprender. Gracias, nada más de eso. Buenas noches, Pablo. Hola. Mi nombre es Jaime. Estoy en el Ministerio de Casados. Y te agradezco también por tu disposición de enseñarnos a través de la Biblia de cómo predicar mejor. Gracias y un abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿O hay alguien más por ahí todavía? Él sí ya no lo veo. Hagan así la mano. Solo la mano le miro. Hola. Ahí. Ya. Okay. Ahí. Yo me llamo Luis Logro, también soy casado, soy 20 años de discípulo, dirijo una charla y quiero aprender también a amar más a Dios y a seguir adelante enseñando aquí en Ecuador. Ahí está el único que está vestido de pastor, ¿verdad? Los demás somos siervos inútiles. Hola, Pablo. Mi nombre es Lenin Vargas. También dirijo una charla de casados acá en Quito. Es un privilegio conocerte y gracias por estar aquí para enseñar. Gracias. Igualmente, mucho gusto. Ahí estamos todos, ¿verdad? Ahí estamos. Ok, pues igualmente queremos enviarles un fuerte saludo de parte de la Iglesia en Guatemala. Ya desde hace varias semanas hemos estado orando ahí por los países de Sudamérica, ¿verdad? Para que Dios esté en control de todas las situaciones que han estado ahí detonando en cada una de las naciones o en la mayoría. Y pues al final Dios es el Señor y Él tiene planes, ¿verdad? Y pues ánimo ahí en medio también de las situaciones en su país. Estamos orando por ustedes. Bueno, antes de ir a la clase, me imagino que algunos de ustedes están o la mayoría en lo de Profundiza. ¿Hay alguna duda que tengan hasta dónde vamos? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Verdad? Ahorita
hable hoy o cae para siempre, ¿verdad? Podemos aprovechar también la oportunidad si tuvieran alguna inquietud o alguna duda. Profundiza es lo mismo de pastoreo o algo así. No, profundiza. Edwin es el que está encargado del área de pastoreo, Edwin Mejía, ¿verdad? Ellos están trabajando en levantar pastores y también futuros ancianos dentro de la iglesia. Entonces están más enfocados en el área de pastoreo. Profundiza es más enfocado en el área de la enseñanza, ¿verdad? Es más enfocado en el área de la enseñanza. Profundiza pastoreo no. Pastoreo sí estamos con Edwin y pues de Panamá, Gallardo. Ok, sí, Andrés. Andrés, ajá. Pero de Profundiza no, eso no hemos estado. Ok, perfecto. Ok. Bueno, pues vamos a ir a la clase. ¿O alguien tiene alguna duda? Perdón. Pablo, ¿cómo podemos estar involucrados en Profundiza? En todo caso, me llama la atención. Yo creo que ahí ya sea con Felipe, ¿verdad? O con Fabián, ellos te puedes hablar ahí con ellos para poder agregarte. Estamos teniendo un curso de predicación expositiva que recién tenemos una semana de haber comenzado, ¿verdad? Entonces, todavía, si los muchachos les parece y todo, pues involucrarte a través ahí de ellos, ¿verdad? Gracias. Ok. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a orar, ¿les parece? Vamos a ir a una clase y a pedirle a Dios ahí que nos ayude. Y de nuevo, pues muchas gracias ahí por el privilegio de conocerlos. También estamos aprendiendo, hermanos. O sea, creo que esto es hasta la muerte, ¿verdad? Y hay mucho que aprender, hay muchas necesidades en todos, ¿verdad? Necesitamos mejorar, no creo que estemos en el nivel de decir ya sabemos, ya somos expertos. Seguimos aprendiendo y seguimos tratando de buscar las herramientas para poder exponer la palabra de Dios de una manera correcta, ¿verdad? De una manera entendible, de una manera bíblica, pero también de una manera aplicable al diario vivir, ¿verdad? Y de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestras creencias y a la fe que Dios nos ha dado y que Dios ha permitido que tengamos. ¿Escuchan? ¿Está todo bien? Sí, sigamos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, por una oportunidad de estar juntos. Gracias por tu fidelidad, por tu gracia, por tu compasión para con nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que estés con nosotros en este tiempo donde vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar tus enseñanzas y vamos a poder compartir, Señor, un poco del libro de Judas, y ayúdanos, Padre, a poder juntos, Señor, fortalecer nuestra fe, defenderla, Señor, y poder compartirlas también con los demás. Gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad y compasión. Y ponemos este tiempo, utilízame, no sean mis palabras, sino las tuyas, y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, voy a compartir aquí la presentación. Si hubiese algún problema con el audio, ¿verdad? Con la presentación o algo, pues me interrumpen. Yo sé que pues obviamente es una clase y podemos tener, estamos acostumbrados a escucharla, ¿verdad? Pero podemos tener al final algún tiempo para compartir y para poder, retroalimentarnos o tener, si hay alguna duda en esto, ¿no? Vamos a estudiar el libro de Judas, ¿verdad? Vamos a ir a la carta de Judas. Si me pueden acompañar en sus Biblias, si pueden ahí abrir sus Biblias o encender sus Biblias en la carta de Judas, por favor, y vamos a estar prácticamente en su mayoría dentro de la carta y vamos a aprender algunas cosas importantes de esta carta que es muy poco predicada, ¿verdad? Es una carta que no se usa mucho y que no la utilizamos mucho, ¿no? Entonces,
pero es una carta muy importante, muy, muy importante, ¿verdad? La clase de hoy se llama Luchando por la Fe y vamos a ver algunos puntos que necesitamos crecer y mejorar. Vamos a ir a lo primero, vamos a ir al saludo. Si me acompañan a Judas 1, 2, ¿verdad? Sabemos que Judas solo tiene un capítulo, entonces vamos a ir al versículo 1, el versículo 2. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. La Escritura nos habla y vemos lo primero. Esta carta fue escrita por Judas, que es conocido como el medio hermano, ¿no? del Señor, ¿verdad? Él es el medio hermano del Señor. Si ustedes lo pueden anotar y pueden ver después en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3, ¿verdad? Que Jesús tuvo varios hermanos, ¿verdad? Y entre ellos estuvo Santiago, ¿verdad? Jacobo, y que es Jacobo, y también Judas, ¿verdad? Estos fueron los dos hermanos del Señor y pues ambos fueron cristianos después de su resurrección, y es lo que se cree históricamente, no tanto la carta de Santiago como la carta de Judas es escrita por los medios hermanos o los hermanos de Jesús. Pero podemos aprender varias cosas. Primero, miren cómo en versículo 1, cómo Judas se presenta. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿verdad? Él pudo haberse presentado como Judas, hermano de Jesucristo, ¿verdad? O hermano del Señor y hermano de Jacobo. Pero vemos que no. Y él lo primero que podemos aprender es la humildad que vemos en Judas, y es la misma humildad que vemos en la carta de Santiago. Ambos se presentan como siervos del Señor, ¿verdad? Al leer los evangelios nos damos cuenta que la relación de Jesús con sus hermanos no fue la mejor relación, ¿verdad? Recuerdan que ellos no creían en él, ¿verdad? Que ellos creían que él estaba loco, ¿verdad? Que cuando él murió, ninguno de ellos estuvo ahí, ninguno de sus hermanos estuvo presente. Aun cuando Jesús deja a María, le dice a Juan que cuide de ella, ni siquiera se la deja a ninguno de sus hermanos. Eso nos hace ver que la relación que ellos tenían, ¿verdad? No era la mejor. Luego aprendemos por la carta de los Corintios que Jesús se apareció a muchas personas, entre ellos a Santiago, ¿verdad? Y es después de la resurrección donde se cree que estos hermanos del Señor deciden convertirse en cristianos, poner su fe en Jesucristo y creer pues, que Jesús es el Señor. Y vemos en estos hombres esa humildad, ¿verdad? Esa humildad que había en su corazón. Y es algo que nosotros no debemos de perder en nuestro cristianismo, el poder ser humildes. Algo que daña nuestra vida es el orgullo, ¿verdad? La arrogancia, el creer saber, el creer que porque tenemos tantos años en la fe o porque tenemos cierta experiencia, posición de liderazgo, somos algo. Pero realmente, hermanos, ninguno de nosotros somos algo. O sea, somos lo que somos porque Jesús fue bueno con nosotros, ¿verdad? Y la humildad es muy importante. Luego aprendemos en el versículo, dice, en el versículo 1, dice, ¿a quiénes escribe la carta? Dice, a los que son amados por Dios, el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Y llamados a la salvación. ¿Cómo él describe a los cristianos? ¿Cómo nosotros nos describimos como iglesia? ¿Verdad? Pero vemos acá una descripción que el Espíritu Santo da por medio de Judas de lo que la iglesia es, ¿verdad? La iglesia no es un grupo, la iglesia no es un lugar, como sabemos, pero cómo él describe a los hermanos, a las iglesias, describe como amados por ¿quién? Por Dios, ¿verdad? Son amados por Dios. Mira, hay tres cosas importantes. Amados por Dios,
guardados por Jesucristo y llamados a salvación. Eso es la iglesia, es en la definición de Judas, de cómo Judas describe la iglesia, de cómo Judas describe todas las iglesias que están leyendo esta carta, que son iglesias cristianas, decide que son amados por Dios, son guardados, o sea, protegidos, ¿verdad? Por el Señor y llamados a la salvación. ¿Qué es la iglesia en Quito? La iglesia en Quito es una iglesia formada por personas que son amados por Dios, que son personas guardados por Jesucristo y que son personas llamadas a la salvación. Y eso es nuestras iglesias. Más adelante dice gracia, paz y amor. Ese era un saludo como clásico en las cartas de la época, ¿verdad? Y él dice eso, ¿no? Gracia, paz y amor. Pero mira lo que dice acá. Aquí hay un adjetivo, dice que reciban misericordia o gracia, paz y amor. ¿En qué? En abundancia. ¿Sí? En abundancia. O sea, él utiliza eso, esa abundancia. O sea, que el amor de Dios, la gracia de Dios y la paz en nuestras vidas no debe ser algo limitado, no debe ser algo pequeño, sino debe de ser en abundancia. Entonces, en estos versículos, Judas da esa introducción, ¿no? Y ese saludo por eso le llaman una carta general, porque si se dan cuenta, no dice que va dirigida a X iglesia o a Y iglesia, ¿verdad? Entonces es una carta general para todos los cristianos de la época y de todos los tiempos. Ahora vamos al punto número 2. El punto número 2 es pelear por la fe o luchar por la fe. Vamos a leer el versículo 3, ¿sí? El versículo 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Aquí, este saludo, ¿no? Tan amoroso y tan cálido de Judas, cambia drásticamente y empieza a ponerse como en una actitud militar y en guardia, ¿verdad? Aquí él habla de un deseo, dice, he deseado intensamente, ¿verdad? Judas tenía un deseo intenso desde un tiempo antes de escribir la carta, y el deseo intenso de escribirles era acerca de la salvación que tenemos en común. La salvación que tenemos en común significa nuestra fe, ¿verdad? Nuestras convicciones, las cuales pueden estar en peligro, ¿verdad? Y definitivamente están en peligro. Y llama a la Escritura, y la Escritura tiene y llama a luchar, dice, vigorosamente. O sea, utiliza una palabra que en griego es agonía. Agonía. O sea, a luchar con agonía, como que estuvieras salvando la vida, ¿verdad? No una lucha superficial, no una lucha tímida, sino una lucha como que estuviera tu vida en peligro. ¿Cómo lucharías si tu vida estuviera en peligro? ¿Verdad? ¿Cómo lucharías si la vida de tu familia estuviera en peligro? ¿Cómo lucharías si tus hijos estuvieran en peligro? ¿Serías tímido? ¿Verdad? ¿Serías débil? Hasta los más débiles sacaríamos fuerzas de donde no sabemos que la hay y pelearíamos con todo por nuestros seres queridos o por nosotros mismos. Esta es la misma palabra que utiliza para hablar de cómo debemos de luchar por la fe. Para nosotros en la iglesia en Guatemala, quiero compartirles por qué para nosotros esta clase era importante. Esta la compartí a la iglesia hace unas semanas, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos continuar luchando agresivamente por defender nuestra fe en contra de ¿qué? De falsos maestros, ¿verdad? Nuestro país es un país que la mitad del país es evangélico,
la mitad del país es católico, ¿verdad? O sea, la iglesia evangélica ha crecido de tal manera dentro de nuestro país que es más o menos un 47% de los ciudadanos se denominan evangélicos, ¿verdad? Y con eso viene un montón de doctrinas, ¿verdad? Si tú pones la radio aquí en Guatemala y cambias una tras otra, encuentras una emisora evangélica, una emisora de reggaetón, una emisora de radio de música ranchera, y otra evangélica. O sea, y así. O sea, realmente la influencia de doctrinas es muy grande para nosotros. No sé cómo sea allá en Quito, ¿verdad? Pero para nosotros, luchar por nuestra fe es muy importante. Luchar por nuestras creencias, por lo que nosotros creemos. Y hay cosas básicas en las cuales nosotros creemos en Guatemala. Uno, creemos que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia, ¿verdad? Pero si es por fe y es por gracia verdaderamente, esa fe va acompañada de arrepentimiento. Y esa fe va acompañada de una vida de santidad, ¿verdad? Para nosotros esa es la fe real. No el que levanta la mano o el que dice que cree en Jesús, sino que esa fe va acompañada de ponerse a los pies de Cristo, de hacer a Jesús nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos, ¿verdad? Y esa es nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Nuestra fe principal. Creemos que cada cristiano debe tener una relación con Dios diaria, ¿verdad? Que Dios nos llamó a cargar nuestra cruz cada día, ¿verdad? Y en las palabras en escrituras donde la palabra de Dios utiliza acerquémonos al Señor, utiliza tiempos verbales que significan que debemos de acercarnos una y otra vez, algo constante, algo cotidiano, algo diario. Entonces nosotros creemos que la palabra de Dios y la oración debe de acompañarnos todos los días. Nosotros en Guatemala creemos en el discipulado, ¿verdad? Creemos en que cada persona necesita discipulado, necesita pastoreo, ¿verdad? Necesita tener una vida de rendición de cuentas, ¿verdad? De ayudarnos mutuamente, de amarnos mutuamente. Creemos en el discipulado, creemos que hay que congregarnos, ¿verdad? Creemos que hay que vivir rectamente y creemos en la suficiencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Básicamente esas son en general pues nuestras creencias, ¿verdad? O nuestra fe. Y si esas son nuestra fe y eso es lo que creemos en la palabra de Dios, y obviamente sabemos que la doctrina cristiana es amplia, la Trinidad, la salvación, la segunda venida de Cristo, todo eso, ¿no? Pero como iglesia, esas doctrinas que nos distinguen del resto de iglesias, Dios nos llama a defender nuestra fe, a defender nuestra fe. Dice acá la escritura, la fe, dice, regresamos al versículo 3, dice, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada o entregada una vez por todas a los santos. El tiempo verbal acá es un tiempo en griego que se llama aoristo, y el tiempo significa una acción pasada, ¿sí? Una acción pasada. O sea, que hubo un momento en el que Dios entregó la palabra de su palabra a otras personas. En este caso, sabemos que esas personas fueron ¿quiénes? Los apóstoles, ¿verdad? Entonces, utiliza un tiempo pasado, ¿verdad? Una vez entregada. ¿Qué significa? La Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y nosotros necesitamos limitar solo la escritura inspirada por Dios, es la Biblia. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener y que la palabra de Dios nos llama a luchar vigorosamente, intensamente, profundamente por ella, ¿verdad? Y luchar con toda nuestra fe, con toda nuestra fuerza. Y nuestra iglesia lo necesita. Si nosotros yo creo que estamos en un momento muy, muy importante de nuestras iglesias. Nosotros estamos en la transición de una generación a otra. Y si nosotros no logramos transmitir las convicciones a la siguiente generación,
De veras, hermano, cuando uno estudia historia de la iglesia y estudia los diferentes movimientos que han existido en la iglesia, muy pocos movimientos han pasado a la siguiente generación, con las mismas convicciones que tuvo la primera generación, ¿verdad? ¿De quién es la responsabilidad? De los que Dios nos ha dado la oportunidad. Nosotros, así como ustedes, somos la primera generación de nuestras iglesias y debemos de luchar vigorosamente por esa fe que nos fue entregada. Y debemos de tener esa convicción en nuestra vida, de pelear y de entenderla, de defenderla, de que cuando vienen esas ideas, cuando vienen esas enseñanzas, nosotros debemos de estar listos para poder defenderlas, para poder decir, esto no dice la Biblia, esto no está en la palabra de Dios, esto está mal interpretado. Por eso debemos de educarnos, por eso debemos de aprender, debemos de buscar conocer mejor la palabra de Dios, porque si no, pues lo que venga, ¿quiénes usan la Biblia? Todos. Todos utilizan las escrituras, todos dicen que viene de la Biblia, que es de la Biblia donde viene. Pero nosotros debemos de comprender y entender que al interpretar correctamente las escrituras, vamos a entender cuál es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a ver el siguiente punto, que es los falsos maestros. Los falsos maestros. Y vamos a ver el versículo 4. Vamos a ver el versículo 4. Vamos a leer el versículo 12. Primero el 4, perdón. El 4 dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Versículo 12 y 13. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto, cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. ¿Cómo podemos identificar a un falso maestro? ¿Verdad? Uno, pues obviamente hay una vida de pecado. Dice acá que son individuos que se han infiltrado, pero que son impíos, son pecadores, ¿verdad? Son personas que no tienen una vida que va de acuerdo a lo que predican, ¿verdad? Dicen una cosa, pero practican otra, ¿verdad? Creen en una cosa, pero practican otra, ¿verdad? Dice que se han infiltrado dentro de la iglesia. Yo creo que hay diferentes formas en las que se puede infiltrar esas enseñanzas, ¿verdad? O esos falsos maestros. Sí se pueden infiltrar como hermanos, como falsos hermanos, ¿verdad? Definitivamente de eso es lo que está hablando Judas, de que dentro de las iglesias a las que él está escribiendo, habían personas dentro de la iglesia que estaban enseñando cosas raras, ¿verdad? Y estaban desviando a las personas del verdadero mensaje. Ellos estaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ahí estaban infiltrados, ¿no? ¿Verdad? Escondidos como hermanos, ¿verdad? Y eso es importante verlo. En nuestro caso, no puedo asegurar cómo sean nuestras iglesias, ¿verdad? Pero pueden infiltrarse de la misma manera, pero también creo que pueden infiltrarse a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Hemos estado trabajando mucho, predicándolo y hablándolo. Muchos hermanos, nuestra ciudad, uno de los desafíos muy grandes es el tráfico, ¿verdad? Tenemos una ciudad donde alguien para ir a su trabajo hace hasta 2 horas de tráfico, ¿verdad? Entonces, algo que es importante es el poder venir y tener nuestro tiempo con Dios. Entonces, hay hermanos que lo que estaban haciendo en lugar de leer su Biblia era poner una emisora,
¿verdad? Y escuchaban una prédica de saber quién, ¿verdad? Y ellos sentían que ya, bueno, pues ya escuché una prédica de saber ni quién, ¿verdad? Y se sentían bien porque habían escuchado la palabra de Dios. Entonces creo que esas son formas en las que se pueden infiltrar, ¿verdad? Falsas enseñanzas, ¿verdad? Pero vemos ahí, como les decía, son pecadores, son personas que no están teniendo ese estilo de vida. Otra cosa muy importante, dice y esto es importante, es que estos individuos, este peligro, estas personas, han pervertido aún la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, la gracia de Dios ellos la han cambiado, ¿no? Dice, estas personas, dice en el versículo 4, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y de qué estaba pasando ya ahí? Muchas de las cosas que pasan hoy en nosotros, una gracia barata, ¿verdad? Como Dios es de amor, Dios perdona todos nuestros pecados, Dios borra todas nuestras culpas, pues pequemos, ¿no? ¿Verdad? Pequemos, fallemos, todo modo Dios nos perdona. Muy común de lo que se escucha en muchos lugares, donde ya no existe una disciplina bíblica, donde ya no hay reprensión al pecado, ya no se corrige el pecado, porque Dios es amor, ¿verdad? Y Dios todo lo perdona. Eso estaban viviendo en ese momento, ¿verdad? Esa gracia barata. Habían cambiado, dice, en libertinaje la gracia de Dios. Y es lo que ocurre en muchos lugares, ¿no? Y esa gracia barata es una gracia falsa. También dice que negaban a Jesús, ¿verdad? Niegan a Jesucristo, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos de Judas lo que negaban era que Jesús había venido en cuerpo, ¿verdad? Y había unas ideas raras también sobre eso, sobre Jesucristo, sobre su deidad y su humanidad. Pero yo creo, hermanos, que en nuestro caso, aquí en Guatemala, hay personas que niegan a Jesucristo cuando no le dan el lugar que Jesús debe de tener, ¿sí? Creo que hoy en día, pues alguien que diga que Jesús no existió en una iglesia evangélica o cristiana no va a existir. Pero hermanos, sí creo que hay personas que quitan la autoridad de Cristo y ponen su propia autoridad. Y existen aquí en nuestro contexto, ¿verdad? Cosas como declaro. No sé si lo han escuchado, ¿no? Declaro en el nombre de Jesús que vas a ser sano, ¿verdad? Decreto que no estás enfermo, ¿verdad? Y dicen cosas como esas. Aquí es muy común en Guatemala escuchar personas que ni siquiera dicen que Dios te bendiga, sino dicen te bendigo. Y eso es muy sutil y parece que no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero eso es quitar a Jesús. Él es el único que puede declarar, que puede decretar y que puede bendecir, ¿verdad? Y podemos negar a Jesús quitándole la autoridad, ¿verdad? Quitándole la autoridad y poniéndonos nosotros, siendo la autoridad. Aquí en Guatemala tenemos apóstoles en varias iglesias. Y aquí tenemos personas que dicen que son apóstoles. No sé si allá en Quito exista eso, pero aquí tenemos varios apóstoles bien famosos, con iglesias de miles y miles. Eso es un grave pecado, ¿verdad? Eso es negar a Jesús, ¿verdad? Y nosotros podemos ser sutiles, hermanos. Yo sé que ustedes son el grupo de liderazgo, ¿verdad? Y de una u otra manera, como líderes, nos cuidamos. Dios nos ha permitido tener un poquito de más discernimiento. Pero si de verdad profundizáramos con lo que muchos hermanos creen y lo que muchos hermanos piensan y los que muchos hermanos en el fondo no han abandonado, porque muchos vienen de trasfondos religiosos, nos sorprenderíamos. ¿Cómo los describe al final a estos falsos maestros Judas? Como nubes sin agua. Como nubes sin agua. ¿Qué significa? Que son una desilusión, ¿verdad? Cuando vivía en Xela, en Quetzaltenango, es una zona agrícola, ¿verdad? Hay una buena parte agrícola, y ahí en el mes de mayo empieza a llover. Entonces, pero es muy importante en qué momento se va a sembrar el maíz, ¿verdad? Tiene que ser sembrado pues en las primeras lluvias, ¿verdad? O
días antes de las primeras lluvias. Entonces en mayo están listos. Entonces cuando ven las nubes, dice ya va a llover. Y se preparan y aran la tierra, limpian la tierra, voltean la tierra y están preparados para sembrar y siembran. Pero cuando esas nubes no traen agua, ¿qué es lo que traen? Traen desilusión, traen engaño. Eso es lo que traen. Y hermanos, eso es lo que trae la falsa enseñanza. La falsa enseñanza, cuando viene a nuestras iglesias, cuando viene a nuestra vida, no trae nada bueno. Lo que nos trae es desilusión. Lo que nos hace sentir es engañados. Nos dicen que nos aman, pero no nos aman. Pero es mentira, ¿verdad? Estos falsos maestros lo que hacían era buscar su propio provecho, ¿verdad? Su propio provecho. Ellos estaban buscando su propio provecho. Dice, son peligrosos. ¿Qué dice? Debemos de estar alerta. Hermanos, si tú escuchas a alguien decir, yo declaro, yo te bendigo, yo decreto, hay que huir de eso. Si tú estás escuchando una emisora y dicen, ahorita va a hablar el apóstol X, hay que apagar esa emisora. Hay que quitar eso, ¿verdad? Es una falsa enseñanza y eso nos daña. Eso nos daña, eso nos afecta, ¿verdad? Y debemos de nosotros estudiar más nuestras Biblias, amar la palabra de Dios y debemos de estar alerta. Es lo que Judas dice. Estén alerta. Huyan de eso. Huyan de eso. El siguiente punto que vamos a ver es hay que perseverar, ¿verdad? Ya vimos ese saludo, lo que la iglesia es, ¿verdad? Ya vimos que la iglesia es ese grupo de amados por Dios, guardados por Cristo, ¿verdad? Llamados a salvación. Vemos que la iglesia es una iglesia que Dios quiere que abunde el amor, la gracia, la paz, que abunde. Y también vemos que la iglesia es llamada a defender su fe y a perseverar en su fe. Versículo 17 al 23. Versículo 17 al 23. Permítame un segundo, perdón. Permítame un segundo. Perdón, versículo 17 al 23. Dice la Biblia, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Les conceda vida eterna. ¿Qué vemos en esta escritura? En estos versículos nos llama a perseverar. Mira lo que dice el versículo 17. Queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles. Cuando leemos Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dice que la iglesia fue construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, correcto. Ellos son esa base, ¿verdad? Y ese ministerio apostólico y ese ministerio profético, ¿verdad? Pues ya no existe. Fue el inicio de la iglesia en el primer siglo, ¿verdad? Y cuando se completó la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ese ministerio apostólico y profético, pues ya no fue necesario, ¿verdad? Y después ya, pues quedaron los evangelistas, pastores, maestros, diáconos, ancianos, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Ustedes, hermanos, recuerden el mensaje que anunciaron anteriormente. ¿Cuándo se anunció ese mensaje? Judas escribió en el año 50,
por ahí. Y para él ese mensaje se había anunciado anteriormente por los apóstoles, entre los cuales él mismo no se contaba. Y podríamos darle una interpretación extendida que ese mensaje fue anunciado por los apóstoles y también por los profetas, obviamente. Significa que hoy en día no existen apóstoles. ¿Sí? Un mensaje anterior dado por ellos. Y esto es importante notarlo en la Biblia. Tampoco existen profetas, ¿verdad? Desde la perspectiva bíblica no existen. Existen el resto de los ministerios. Pues anteriormente, habían apóstoles, dice Judas. Cerca de él no existían, ¿verdad? Ya no existían, aunque algunos estaban vivos todavía, ¿verdad? Pero él veía que ese anuncio del evangelio ya estaba dado. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios y la palabra de Dios es completa. Luego en los versículos 20 al 21, la palabra de Dios dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. ¿Qué vemos acá? Uno, mantenerse en el amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que este mensaje dado por los apóstoles y por los profetas nos llama a perseverar? Es mantenernos en el amor. Dios quiere que nuestras iglesias se mantengan en el amor. Y una de las maneras como más vamos a amar la palabra de Dios es predicando la verdad. Predicando la palabra de Dios, anunciando el mensaje verdadero. Y amándonos, cuidándonos, protegiéndonos, discipulándonos, ayudándonos unos a otros. Entonces debemos de mantenernos en el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Lo podemos ver ahí en 1 Corintios 13:4. El amor de Dios todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios es humilde, el amor de Dios es bondadoso, el amor de Dios es lleno de mansedumbre, de bondad, y todos los atributos que están ahí. Ese es el amor de Dios y es en ese amor en el que debe de mantenerse la iglesia. Es un esfuerzo de todos. Y nuestras iglesias deben de mantenerse en ese amor. Número 2, dice, edificándose sobre la base de su santísima fe, ¿verdad? Edificándose por medio de ¿qué? ¿Dónde está nuestra fe? En la Biblia. Y debemos de edificarnos por medio de la palabra de Dios. No debemos de edificarnos por medio de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que hemos aprendido, de lo que creemos que así debe ser, sino debemos de perseverar y debemos de edificarnos por medio de la Biblia. La edificación es un trabajo de discipulado, ¿verdad? Y de eso está hablando acá. Por eso creo yo, hermanos, que una iglesia que no tiene discipulado no puede edificarse. O sea, yo sé que hay iglesias donde ya no existe el discipulado. Juan discipula a Pedro y Pedro discipula a Santiago, ¿no? Ya no, algunas iglesias ya no tienen esa estructura de discipulado. Nosotros en Guatemala aún la tenemos. Pero independientemente de la estructura que tengamos, la convicción no debe de perderse. Todos dentro de la iglesia deben de edificarse mutuamente. ¿A través de qué? A través de sentarnos, a través de edificarnos, a través de compartirnos el mensaje y decir realmente lo que debemos decirnos. Y debemos de predicar el mensaje de Dios, ¿verdad? Luego dice orando, ¿verdad? Orando en el Espíritu Santo, orando por medio del Espíritu Santo. Nuestra oración es tan importante, hermanos. Nosotros debemos de construir, algunos de ustedes expresaban, son líderes de familia, ¿verdad? Dirigen grupos. Nosotros debemos de dirigirlos a través de una vida de oración. A través de verdad doblar nuestras rodillas y clamar al Padre, interceder por ellos y orar radicalmente, ¿verdad? Si tenemos un tiempo donde va a haber un asado, llegan todos. Si tenemos un tiempo donde vamos a orar, no llegan todos, ¿verdad? Si tenemos una mañana para orar, no llegan todos. Pero nosotros necesitamos perseverar en la oración. Y finalmente dice, también debemos de perseverar en la misericordia. Debemos de ser compasivos. Debemos de tener compasión los unos por los otros. Vamos a leer el versículo 22 al 23, si me acompaña.
Dice, tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿De qué está hablando Judas? ¿Qué debemos de hacer nosotros con alguien que está trayendo una falsa enseñanza? Dice acá que debemos de tener compasión, ¿sí? Debemos de salvarlo. ¿Cómo lo vamos a salvar? Abriendo la Biblia. Debemos de arrebatarlo del fuego. Debemos de compadecernos, pero dice tengan cuidado. No toquen, aborrezcan hasta la ropa, ¿verdad? Que haya sido contaminada. Aquí Judas no está hablando de una ropa física, ¿verdad? Sino está hablando de que ese ropaje son esas enseñanzas que no agradan a Dios y que no están en la Biblia. Es en lo que debemos de perseverar. Debemos de perseverar en el amor, debemos de perseverar en la edificación, en la oración y en la compasión. Finalmente, hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de realizar? Esto debe de ser, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si leemos Judas 24 y 25. Judas 24 y 25. Pero antes de ir a esa escritura, quiero hablarles de algunas conclusiones que debemos de tomar al leer la carta de Judas. Uno, entender que la iglesia está en peligro. Que la iglesia está en peligro. Yo sé, no sé, al final yo he hablado con Héctor, he hablado con él principalmente sobre la situación que ustedes viven como iglesia, ¿verdad? Y que en un momento pueden ustedes, entiendo que ahorita no tienen un líder como un ministro, ¿verdad? Tiempo completo dentro de la iglesia, y que de pronto en un futuro ustedes lo pueden llegar a tener. Una de las cosas que primeramente ustedes deben de esperar antes del carisma, ¿verdad? La presencia, la personalidad de quien los dirija, es que tenga un conocimiento bíblico. O sea, que ame la palabra de Dios y que la viva, ¿verdad? Que sus credenciales, digámoslo de una manera, son de alguien que ama la palabra de Dios y que ama a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia está en peligro. Nuestras iglesias están en peligro y necesitamos, ¿verdad?, cuidarnos unos a otros, y que los que Dios nos da el privilegio de poder presidir las iglesias, debemos de entender ese peligro y cuidarla de las falsas enseñanzas. Entonces, conclusión, la iglesia está en peligro y debemos de entenderlo. Nuestras iglesias están en peligro. Nuestras iglesias, hermano, como las conocíamos, muchas están en peligro de extinción, y nuestras iglesias no están exentas. Por eso debemos de entender, tengo que cuidar mi iglesia porque está en peligro. Es como cuando vives en una zona roja, ¿verdad? Cuando vives en una zona roja no es lo mismo que cuando vives en una zona bien segura, residencial, ¿verdad? Cuando vives en una zona peligrosa, estás en guardia, echas llave, cuidas las puertas, ¿verdad? Entras temprano, proteges a tu familia. ¿Dónde andas, hija? ¿Dónde andas, hijo? No has llegado, te voy a traer, porque sabemos que está en peligro. Así debemos de cuidar la iglesia, debemos de cuidar a nuestros hermanos. Segundo, hay que pelear por la fe. Nosotros debemos de ser guerreros en nuestra fe, y debe de ser para la gloria de Dios. Por eso acompáñame a leer el 24 y el 25. Debe de ser para la gloria de Dios. Versículo 24 y versículo 25 dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin mancha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. ¿Qué dice acá? O sea, la gloria es para Dios. Al final, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? Darle la gloria a Dios. Todo lo que hacemos debe de servir para que Dios sea glorificado. Él es el único, nuestro Salvador. A Él nos debemos. Es por Él
Él nos ha guardado y Él tiene el poder para guardarnos, para establecernos sin tacha, para protegernos. Y Él nos puede no solo guardar, sino nos puede guardar con gran alegría, ¿verdad? Darnos gozo, mantenernos en su presencia. Es a Él a quien la iglesia se debe, es por Él que debemos de luchar. A Él es la gloria cuando la iglesia lucha por su fe. A Él honramos cuando los hermanos aman y defienden su Biblia. Eso glorifica a Dios. Pero cuando alguien tiene una mente que todo lo toma, todo no defiende la fe, una mente posmodernista, sinceramente eso no da gloria a Dios. Da gloria a Dios cuando honramos su palabra. Y esto es importante. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuáles son las aplicaciones que debo de tener en esto? Uno, debo de ver el peligro. Debo de ser más atento, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero vieron que a alguien le sucedió algo y tú dices, ¿cómo no lo vio venir? Yo lo había visto. Yo había visto que él iba por esos malos pasos. O yo había visto que esto iba a suceder. ¿Cómo no lo vio él? ¿Verdad? Nosotros debemos de ver el peligro. Ustedes que son los líderes son llamados a guardar la iglesia, a proteger la iglesia y deben de tener los ojos bien abiertos. Deben de preguntar, mira hermano, el otro día yo te escuché que dijiste algo bien raro. ¿En qué estás creyendo? ¿O qué estás escuchando? ¿Por qué crees esto? ¿Verdad? No debemos de ser superficiales, debemos de ver el peligro. Número 2, debo de entrenarme. Debo de leer mi Biblia. Debo de pedir consejo. Debo de buscar maneras y formas de aprender, ¿verdad? Medios, recursos, para poder aprender. No todo es lo que yo debo de tomar, pero sí debo de aprender, debo de entrenarme, sobre todo con mi Biblia, amando mi Biblia, profundizando mi Biblia. Debo de entrenarme mucho, ¿verdad? Y debo de pelear. No puedo tener una actitud pasiva. Si veo que alguien está creyendo en algo que no está bien, algo que está afectando a nuestra iglesia, debo de pelear en el buen sentido, ¿no? No es que me voy a ir a los golpes o lo voy a insultar, sino debo de pelear por la fe. Debo de defender y debo de guardar la fe de mi iglesia. Amén. Y esto es importante, hermano, ¿verdad? Y como vimos en Judas 24:25, hermano, a Dios es la gloria. A Él es la gloria. A Dios es la gloria y a Él es a quien debemos de honrar, es a Él a quien debemos de servir y es por Él por el que tenemos que pelear nuestra fe, ¿verdad? Y debemos de creer en lo que Él quiere para nosotros, en lo que Él desea que nosotros tengamos como iglesia. Pues hermanos, de verdad, la carta de Judas es tan pequeña, pero tiene tanta enseñanza para nuestras vidas y es tan importante para nosotros hoy en día. Así que quería animarlos con esta enseñanza. Espero que pueda servirles y que les pueda animar y desafiar también, ¿no? A poder cuidar y guardar nuestras iglesias. La verdad, somos los que somos nacionales, ¿verdad? Yo soy guatemalteco y estoy en mi iglesia, donde yo me bauticé, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de nuestras iglesias y debemos de cuidarlas con todo el corazón, con todo el amor y defenderlas y defender la fe, porque la fe nos fue entregada. Amén. Eso les quería compartir, hermanos, y espero pues que pueda haberles servido y ayudado. Y estoy para servirles, estoy para poder servirles en lo que ustedes necesiten. Y también les pido sus oraciones por nosotros, ¿verdad? Que nos puedan ayudar ahí con sus oraciones. Agradecemos pues, que hemos estado teniendo este acercamiento con Centroamérica y Quito. Y esperamos pues que sea, como vimos al final, no para la gloria de ningún hombre, sino para la gloria de Dios. No para que un hombre diga, mira, somos más iglesias, no, sino para que nos edifiquemos mutuamente, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera. Amén. No sé, ¿algún comentario final que quisieran para terminar orando? ¿O alguna duda o alguna observación? Soy todo oídos. Primero, gracias. Gracias, Paulo, por impartir
esta clase que tiene mucha razón en todo lo que dice en cuanto a lo que vivimos en el contexto de la ciudad o de las religiones que hay, ¿no? Porque siempre hay cosas que nos llaman como la atención, lo rápido, lo que se puede bajar sin estudiarlo, sin esforzarme por entender. Entonces esto refresca mucho, o sea, todos nosotros que debemos seguir esforzándonos en buscar la Biblia, en aprender de la palabra y que nos ayude mucho esto para crecer juntos. O sea, gracias por todo eso que nos dices y yo creo que es un buen comienzo para nosotros para entender que vamos a darle gloria a Dios a través de buscar las escrituras y transmitirle al pueblo lo que Dios dice. Eso nos va a ayudar mucho también a defenderlos, a protegerlos de las cosas que hay afuera, porque como tú dices, en Guatemala hay tantas cosas. Acá también hay emisoras y hay unas 3 o 4, quién sabe, pero hay muchas de esas que nos pueden llamar como la atención y llenarnos superficialmente, ¿no? O sea, por un momento, pero en nuestra vida no se refleja que estamos buscando la Biblia, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en mi caso, estamos en los grupos, por ejemplo, como de WhatsApp, ¿no? Y alguien manda alguna cosa por el estilo y yo prefiero decirle internamente qué es lo que dice la Biblia, darle una razón lógica, decirle que hay mucho aprecio de mi parte, pero que la Biblia dice esto en sentido de lo que dicen lo que comparten los evangélicos, ¿no? Entonces, toda esa tarea desde hace un buen tiempo y, bueno, algunos hermanos se está logrando ayudar en ese sentido. Pero gracias por todo lo que nos has compartido. No, hombre, de nada. Okay. Ustedes son el grupo de predicadores, ¿no? Sí, este es el grupo. Sí. Ahí se turnan. Claro, nos turnamos para predicar. Algunos. Hay dos predicadores que están realmente como principales, digámosles, ¿ya? Los demás somos suplentes. Con banca, está bien. Sí, nosotros también, nosotros somos 3 predicadores, igual nos turnamos, ¿verdad? Durante todo el mes, ahí nos vamos turnando y entre otros hermanos que pasan, también nos turnamos, ¿verdad? Creo que algo que es bueno cuando tenemos ese privilegio de compartir el púlpito es poder tener la apertura de poder ayudarnos mutuamente, ¿verdad? De poder, cuando alguien predica frente a otros que sabe que lo pueden, digámoslo así, analizar un poco, ¿verdad? Obviamente sanamente, a veces se puede poner uno nervioso, ¿no? Pero creo que es bueno, ¿verdad? El tener esa retroalimentación, ¿verdad? Mira, tu prédica y este punto, creo que pudiste haber mejorado, ¿verdad? O te tardaste mucho, ¿verdad? O le diste muy de pasadita a este punto, o mira, yo leí esto, creo que interpretaste mal la escritura. Como tú dices, con respeto, con amor, porque no es fácil pararse al frente, ¿verdad? No es sencillo, requiere, pues, obviamente, preparación, horas invertidas, ustedes tienen sus trabajos, ¿verdad? Y preparar un sermón, pues, es, bien preparado, pues, es cansado, ¿no? Pero es importante el tener esa humildad entre todos los que predican, de irse ayudando y tener la apertura, ¿no? Decir gracias, hermano, qué bueno, no defendernos, ¿verdad? Cuando alguien nos hace una observación, sino decir gracias, lo aprecio, voy a mejorar, voy a pasar. Sé que a nadie nos gusta, ¿no? Que nos digan, pero es la mejor forma de crecer, ¿verdad? Es la mejor forma de crecer, el poder ayudarse mutuamente, ¿verdad? Y esto es importante. Yo sé que algunos, un ejemplo, van a estar ahorita en el curso de predicación expositiva y tal vez otros no. Pero tener mucho el cuidado, ¿no? De a veces uno puede aprender algo, ¿verdad? De predicación y de pronto ya uno sentir como que uno es el maestro, ¿verdad? Y ya se las puede todas, ¿verdad? Y ya decir, no, eso estuvo mal, ¿no? O sea, siempre el compartir la información, decir, fíjate que esto yo leí, fíjate que esto yo aprendí, y tener ahí ese amor de ayudarnos y edificarnos mutuamente, creo que eso es una riqueza que muy pocos tienen, ¿verdad? Y que nosotros, gracias a Dios, tenemos en Guatemala y nos ha ayudado a crecer como predicadores, ¿verdad? Y se percibe, según los comentarios de los hermanos, pues se percibe ahí el crecimiento, pero viene a través de que estamos ahí puliéndonos mutuamente
semana a semana, ¿verdad? Pues ánimo, hermanos. ¿Está bien? Si no hay nada más, podemos orar, ¿les parece? ¿Verdad? Y podemos concluir y agradecemos mucho su tiempo. Agradezco, perdón, ¿sí? Quería agradecerte mucho, la verdad. Había leído el Judas, pero no lo había visto así, ¿no? Pero quería decirte que gracias, porque a veces podemos aprender a predicar, pero no tener el carácter o tener las convicciones de defender lo que dice la Biblia. Y claro, a veces podemos acomodar cosas. Y podemos estar transmitiendo una gracia falsa, ¿no? Y la verdad que es muy retante para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Ha sido valioso tener muchos hermanos acá, pero también ha sido frustrante a veces ver algunos mensajes, ¿no? Como incorrectos. Hoy terminé de hacer la lectura la primera parte de la prédica expositiva y me di cuenta cuán errados estuvimos, ¿no? Por muchos años. Y tal vez grandes predicadores hemos tenido, la verdad, pero también ahora podemos ver grandes errores también. Más que eso, yo creo que ha habido un gran corazón, pero creo que hay que defender nuestra doctrina bíblica, está ahí, ¿no? Y más que predicadores hay que saber vivirlo. Eso es lo que entiendo ahora, ¿no? Lo que tú estás diciendo, nos transmites, no podemos dar salvación a todo el mundo si está en pecado, ¿no? Pero solo Dios lo sabe hacer. Claro. Pero gracias, de verdad, gracias por el tiempo y nada más. Gracias. ¿Quiere hacer un comentario? Pablo. Sí. Sabes que siempre he escuchado a algunos predicadores evangélicos y siempre es como tal vez buscando discernimiento, porque sí hay cosas que definitivamente no pueden estar de acuerdo a nuestra doctrina, como acepta a Jesús en tu corazón o ciertas cosas como tú lo habías comentado, ¿no? Decreto. Últimamente en mi trabajo estoy escuchando como ya lo decretaste y como que hablan como con autoridad, y gracias por la clase porque me guía mucho, ¿no? No hay que tener tanto cuidado con ciertas corrientes que tiene este mundo evangélico. Sin embargo, te quiero comentar como, por ejemplo, Danilo Montero siempre me ha llamado la atención porque no es tan evangélico como el resto. O sea, que te parezca, quería hacerte la consulta. Que lo vea bien. Y bueno, yo la verdad no te podría responder, ¿verdad? Sobre él, lo conozco más en el área musical, ¿verdad? No tanto como predicador, sé que predica. Como cantante, ¿no? Sí, más como cantante, ¿no? Sé que predica y sé también en la iglesia donde él predica, en Lakewood, ¿verdad? Sí es una iglesia pues bien posmoderna, ¿no? Es una iglesia donde creen en el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Es una iglesia bastante enfocada en eso, ¿no? ¿Verdad? En el materialismo. Pero no lo sé, a él no lo he escuchado, entonces no podría yo juzgar. Yo creo que con Felipe chateamos en esta semana. Sí creo, ¿verdad? Que a veces esos predicadores son muy famosos y buena enseñanza algunos, pero siempre tener ese discernimiento, ¿no? ¿Verdad? Decir, esto sí, esto no, ¿verdad? Yo prefiero a veces buscar más, cuando escucho a alguien de afuera, buscar más personas con un corte un poquito más de maestros, ¿verdad? Siempre obviamente discerniendo porque hay cosas que no encajan, pero más tipo John MacArthur, ¿verdad? Steve Lawson o Paul Washer, ¿verdad? Pero siempre teniendo esa idea. Y creo que dentro de nuestro movimiento, nuestra iglesia, hay buenos maestros también, que hay que buscarle un poco más, ¿no? Para poder ahí acceder a clases, ¿verdad? Pero siempre tener ese cuidado, ¿no? Ese cuidado ahí
porque como bien decían, a veces son muy atractivos, ¿verdad? Muy atractiva la predicación, muy animante, muy motivacional, muy inspiradora, ¿verdad? Pero tener mucho cuidado, ¿no? Te das cuenta que muy pocas veces hablan de pecado, muy pocas veces confrontan el pecado, denuncian el pecado, es más amor, amor a Dios. Entonces, yo te animo, no te digo que no escuches o que sí escuches, ¿verdad? Pero sí tener el discernimiento ahí de ver hacia dónde va esa predicación y también investigar un poquito, ¿no? Si él predica en X iglesia, ¿qué cree la iglesia? ¿Verdad? Y eso te va a dar una luz de que al final son sus creencias, ¿verdad? Eso te podría compartir. Pero Gracias, canta bonito, canta bonito. Sí canta, sí canta. Sí, canta bien. Sí. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, si quieren terminamos orando, ¿les parece? Sí. Y agradezco por el tiempo. Padre, gracias te damos, Dios. Somos imperfectos. Abrimos tu palabra y no somos merecedores. Somos totalmente falibles, Señor, y abrimos tu palabra que es infalible. Somos pecadores, Dios, y abrimos tu palabra que es santa, Señor. Y merecedores totalmente. Pero por gracia y misericordia tuya lo podemos hacer. Ayúdanos a que tu palabra sea una semilla sembrada en nuestro corazón. Danos humildad. Ayúdanos a tener miedo, Señor, temor. Padre, porque tú eres un fuego que todo lo consume. Padre, que el predicar, el hablar de tu palabra sea algo que más que animarnos nos atemorice y que nos haga ver, Padre, que es una responsabilidad muy grande, una responsabilidad, Dios, de la cual tendremos que rendir cuentas, Señor, y ayúdanos a hacerlo fielmente. Padre, ayúdanos a hacerlo de una manera correcta. Te pido por mis hermanos que están compartiendo eventualmente la predicación, que tú los guíes, que tú les des el tiempo, las herramientas, Padre, el temor frente a tu palabra, frente a los hermanos, y que puedan subir, Señor, cuando les dé la oportunidad de hacerlo de una manera humilde, de una manera muy, muy santa, Señor. Padre, sabiendo que no son capaces, que no somos capaces, sabiendo que no tenemos la preparación, sabiendo que no somos dignos, pero que es tu palabra la que va a hablar y tu palabra la que va a transformar la vida de los hermanos. Ayúdanos, por favor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, ayúdalos, guárdalos, protégelos, Señor, cuida la iglesia, Dios. En Quito, protege la vida de los hermanos, ayúdalos, Señor, en la toma de decisiones, Padre, que llevan mes a mes, día con día, semana a semana. Ayúdalos a elegir qué predicar, guíalos, Dios, para saber qué es lo que deben de enseñar, hacia dónde deben de llevar la iglesia, y que eso sea, Dios, y sirva para el crecimiento de tu pueblo, Padre, en ese lugar del mundo. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que estén muy bien. Gracias por todo. Ahí estamos a la orden. Y ahí se acuerdan que hoy hay que enviar tarea. Estén muy bien. Ya está enviada, Pablo, no te preocupes. Muy bien. Un gusto conocerle. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Ayer en la noche.